Nuevamente, buenos días para todos. Hermanos, vayamos en nuestras Biblias al Salmo 6. Salmo número 6. ¿Estamos allí? Amén. El título que he puesto a este sermón es el siguiente: Misericordia para el pecador arrepentido. Voy a repetirlo nuevamente. Misericordia para el pecador arrepentido. Salmo 6, versículo 0. Al músico principal en Nejinot sobre Seminit. Salmo de David. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, y se volverán y serán avergonzados de repente. Amén. Bueno, hermanos, como lo habrán ustedes notado en la lectura del Salmo, dentro de el Salmo mismo no hay nada que nos indique de forma explícita las circunstancias que estaba viviendo el autor en el momento en que está escribiendo este salmo. Sin embargo, su encabezado nos provee de información importante que nos puede ayudar a entender el porqué del contenido de este salmo. En primer lugar, destaquemos que el encabezado, que es el que yo he titulado como versículo 0, el encabezado dice que esta es una oración escrita ¿por quién? Por David, que tenía que ser entregada al músico principal para que el músico la musicalizara con instrumentos de cuerda. Recuerden que eso es lo que significa Nejinot, pero agrega algo adicional, que tiene que ser instrumentalizada o musicalizada más bien con instrumentos de cuerdas, pero de 8 cuerdas. Y eso es lo que significa Seminit. Y eso es lo que nos dice el encabezado. Ahora bien, las similitudes que existen entre el encabezado del Salmo 6 que acabamos de leer, el Salmo 5 que expusimos hace 8 días y el Salmo 4 son evidentes, son muy parecidos. Y eso ha hecho que eruditos de los salmos, como por ejemplo James Hamilton, vinculen el contexto circunstancial de estos 3 salmos con el salmo del que se derivó el contexto del Salmo 4. ¿Y cuál fue el contexto del que se deriva el Salmo 4? El Salmo 3. ¿Y cuál es el contexto del Salmo 3? La persecución de Absalón, hijo de David, en contra de su propio padre para robarle el reino. Y para hacer eso tenía que asesinarlo. Entonces, para muchos, el contexto del Salmo 6 es ese mismo contexto. David sigue siendo perseguido por su hijo Absalón. Ahora bien, ¿cuál es el tema que David trata en este salmo? ¿Cuál es el tema específico de esta súplica? Es simple. David en este salmo está implorando a Dios por su misericordia en medio de un momento de dificultad. Repito, David implora la misericordia de Dios en medio de un momento de dificultad. Ahora, la dificultad, mis hermanos, puede venir a nosotros por una de 2 fuentes. Una puede ser la providencia divina, que permite que pasemos por momentos muy difíciles con el objetivo de formar el carácter de Cristo en nosotros.
Pero otra, y presten atención a este punto, puede que se derive esa dificultad porque esa persona está siendo afligida bajo la disciplina correctiva de su Padre Celestial. Y de hecho, si ustedes observan bien las palabras del versículo 1, notarán que ese es el caso de este salmo. David está suplicando misericordia a Dios porque él ha pecado contra Dios y ahora Dios lo va a corregir. Y David, en medio de esta corrección que se deriva de sus propios pecados, le suplica a Dios: ten misericordia de mí. Versículo 1, Jehová, no me reprendas en tu enojo. Y luego le dice: ni me castigues con tu ira. Y la expresión reprender y enojo son expresiones que en la Escritura ustedes van a encontrar que típicamente están vinculadas a un contexto en el que Dios va a proceder disciplinariamente contra un pecador. Así que lo que nos deja ver este texto, mis hermanos, es que David se está viendo a sí mismo como un pecador, pero no como cualquier clase de pecador. David se ve a sí mismo como un pecador miserable que está a punto de recibir la disciplina celestial y por lo tanto implora al Padre que lo discipline, sí, pero que lo discipline sin enojo y que lo discipline sin ira. Calvino dice lo siguiente: David no solamente sabe quejarse de sus enemigos. ¿Recuerdan el salmo imprecatorio? Dice David no solo sabe quejarse de sus enemigos, sino que en este salmo vemos que David reconoce que sus males han venido a él por causa del justo castigo de Dios por sus pecados. Ese es el punto de este salmo. Es decir, mis hermanos, David ve las circunstancias dolorosas que está viviendo, sea cuales sean que sean estas circunstancias, y concluye que estas circunstancias difíciles que vive han venido a él como consecuencia de sus propios pecados. Y por lo tanto, mis hermanos, en este salmo, al ver ese escenario, David expresa una profunda convicción de pecado y de arrepentimiento que va a ir mezclando con una honesta y desesperada súplica por la misericordia de Dios. Ahora la pregunta es: ok, pastor, ¿y cuál es el pecado de David? ¿Cuál fue este pecado tan terrible que cometió, que él sabe que está trayendo terribles consecuencias a su vida? Bueno, la respuesta directa es: no lo sabemos. Y el Salmo no nos dice de forma explícita que fue este o aquel pecado. Sin embargo, si nosotros aceptamos la interpretación del doctor James Hamilton, que dice que el contexto de este Salmo es el mismo contexto del Salmo 3, 4 y 5, entonces el pecado por el que David está tan arrepentido y que está suplicando misericordia en este punto del Salmo es el pecado de adulterio que cometió con Betsabé. Ese es el punto. Ahora bien, quiero que vayan conmigo a 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 10. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 10. Y mientras ustedes llegan al texto, los pongo en contexto. En este punto de la historia, David ya ha pecado con Betsabé. Y no solo eso, ha mandado a asesinar al esposo de esta mujer, a Urías. Y Dios le ha revelado todo esto al profeta Natán. Y Natán ha venido a confrontarlo. ¿Recuerdan? ¿Todos recuerdan esa historia? Ok. Y lo ha confrontado porque él ha pecado severamente en contra del Señor y ha declarado que el Señor traería consecuencias fuertísimas a su vida por causa de ese pecado. Versículo 10. Por lo cual, ¿qué dice el texto? No se apartará jamás de tu casa, ¿qué? La espada. ¿Y por qué no se apartará de la casa tu espada? Mira lo que dice el texto. Por cuanto me menospreciaste, que es una forma de decir: ¿recuerdas que ya se había establecido entre Dios y tú un pacto? 2 de Samuel capítulo 7.
Hay un pacto entre Dios y David desestima la importancia de este pacto. Y entonces Dios le dice, como menospreciaste el pacto que hicimos, entonces la consecuencia es que no se apartará la espada de tu casa jamás. Luego, si ustedes siguen leyendo la historia, verán que en el versículo 13 se nota que David se arrepiente de su pecado y que Dios lo perdona. Pero aún así, y escuchen, esto es muy importante, aún así, aunque David se arrepiente y aunque Dios lo perdona, las consecuencias de ese pecado eran inevitables. Las consecuencias de ese pecado permanecerían en su casa, marcando a partir de este momento una serie de conflictos y tragedias familiares terribles. Así que David, al verse perseguido por su propio hijo y al entender que esta terrible situación que está viviendo se deriva como la consecuencia de haber menospreciado el pacto divino, clama, suplica a Dios por misericordia. Por todo lo que he dicho hasta este punto, hermanos, esta es una introducción un poquito larga, pero es una introducción que considero importante. Por todo lo que he dicho hasta este punto, grandes eruditos, estudiosos de los salmos, los definen al Salmo número 6, para los hermanos que les gusta tomar nota de estos datos, este es bien bueno, lo definen como el primer salmo penitencial. Este es el primer salmo penitencial. ¿Y por qué es penitencial? Bueno, porque en este salmo, junto con 6 salmos más, son 7 salmos penitenciales, en este salmo el salmista expresa arrepentimiento profundo por sus pecados, expresa dolor espiritual y además agrega una honesta súplica por misericordia y perdón, que si ustedes lo piensan bien, son marcas infalibles de un espíritu contrito que se vuelve a Dios. Y yo pienso, hermanos, que en ese sentido, todos los presentes, todos los que estamos en este lugar, podemos vernos con mucha facilidad reflejados en este salmo. ¿Por qué? Porque escúchame muy bien lo que voy a decir, hermano. Tú y yo no somos muy distintos de David. Tú y yo no somos ni mejores ni peores que él. Tú y yo, al igual que él, después de poner nuestra confianza en Cristo, no somos más que pecadores redimidos por la gracia de Dios, pero que para vergüenza y para dolor nuestro, algunas veces cedemos torpemente ante la tentación del pecado y como ya bien lo sabemos por experiencia, hemos tenido que soportar las dolorosas consecuencias de esos pecados frente a los que cedemos. En síntesis, mis hermanos, este salmo es especialmente adecuado para quien a causa de sus circunstancias difíciles reconoce sus pecados y se arrepiente de ellos. En este salmo los creyentes somos animados a recurrir a Dios con confianza, incluso, escúchame muy bien, incluso cuando tus problemas se deriven de la mano correctiva de nuestro Padre Celestial. Aún en ese momento, mira cuán hermoso y cuán misericordioso es Dios. Aún en ese momento, tú debes correr con confianza hacia tu Padre Celestial. Y quiera el Señor, hermanos, que al finalizar este sermón, todos los presentes, desde el mayor hasta el menor que está en este lugar, aprendamos a reconocer nuestros pecados, a confesarlos con un corazón lleno de arrepentimiento, a suplicar la misericordia de Dios en medio de nuestra corrección y a confiar en que Dios oirá nuestro clamor por causa de su pacto de gracia. Ahora bien, hermanos, para entender el desarrollo de esta oración penitencial, vamos a dividirla en 3 partes. Esta, repito, fue una introducción larguita, lo sé, pero era importante hacerlo. Ahora sí vamos a entrar en el texto y vamos a dividirlo en 3 partes. La primera parte inicia en el versículo 1 y se extiende hasta el versículo 5. Yo titulé a este primer punto la petición de misericordia.
Para los hermanos que les gusta títulos más cortos, escriba petición de misericordia. Ahí les ahorro un la. Estamos allí, Salmo capítulo 6, versículo 1 al 5. Leamos la bendita palabra del Señor. Y yo quiero que ustedes, mientras leen conmigo, hermanos, noten el énfasis que voy a hacer en algunos puntos de la lectura. Inicia diciendo, noten esto, número 1, Jehová, no me reprendas en tu enojo ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, ¿oh qué? Jehová. Número 2, porque estoy enfermo, sáname, oh Jehová. Número 3, porque mis huesos se estremecen, mi alma también está muy turbada. Y tú, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová. Número 5, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. Es bien destacable, mis hermanos, que en solo 5 versículos David se vea inclinado a invocar el nombre del Señor en 5 oportunidades. ¿Saben lo que eso significa, hermanos? Que el carácter objetivo de una súplica por misericordia debe saber que el único lugar al que el creyente puede recurrir cuando se encuentre afligido para buscar misericordia, el único lugar al que tú puedes acudir es a la presencia misma de Dios. Solo en Él puedes hallar misericordia. Ahora, noten, hermanos, que esta petición de misericordia inicia con una evidente aceptación de sus pecados. David acepta sus pecados a tal punto que reconoce que sí que merece ser castigado y sí que merece ser reprendido. Noten, David no le dice al Señor, oh Señor, no me vayas a reprender, por favor, ni tampoco se te ocurra castigarme. No. David no le pide a Dios que suprima su reprensión. Lo que le pide es que sí lo castigue, que sí lo reprenda, pero que lo haga ¿cómo? Sin enojo y sin ira. Es como si David, mis hermanos, en esta súplica por misericordia dijera lo siguiente: que tú me reprendas por mi pecado es todo lo que necesito y quiero, pero oh Señor mío, no vengas a mí con tu santa reprensión cuando estés enojado, porque si vienes a mí en tu enojo, mi corazón desfallecería al saber que para mí ya no hay esperanza. ¿Ven, hermanos, cómo los salmos sí que son una buena escuela para la oración? ¿Cómo aprendemos a orar a través de los salmos? Ahora bien, sabiendo que sus pecados son terribles y que al pecar en contra de un Dios justo y santo, todo lo que merece es recibir el enojo y la ira de ese Dios, luego el salmista en el versículo 2 apela a la misericordia de Dios diciendo, ten misericordia de mí, oh Jehová. ¿Por qué? Porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. En otras palabras, David se presenta como un hombre que ya no da más, que está muy mal, y le pide a Dios que muestre misericordia con él más allá de lo que él merece. David, mis hermanos, en este texto nos deja ver que él sabe que no existe en el cielo ni en la tierra ningún lugar al que él pueda huir o escapar de la ira de Dios. Y por lo tanto, como nadie puede escaparse de la ira de Dios, él se acerca a Dios para que Dios extienda misericordia a él y lo sane. Es como si David, mis hermanos, y esto es bien interesante, es como si David apelara a Dios para que Dios lo defendiera de Dios. ¿Sí me hago entender? Él le dice, Señor, por tu misericordia, líbrame de tu enojo y de tu ira. Señor, tú eres misericordioso, así que líbrame de ti mismo. Ahora bien, en esta súplica de misericordia, David se presenta como un hombre que está sano, fuerte, no, como un hombre enfermo. Tan enfermo, dice él, que se le estremecen los huesos. Y más adelante dice que su alma está turbada. Noten cómo mezcla estos conceptos físicos, huesos que se estremecen, y alma, espirituales conceptos, un concepto espiritual que dice que está turbada.
De hecho, si ustedes, bueno, lo vamos a hacer desde luego, leeremos el versículo 6 y 7, veremos cómo David describe su angustia personal como algo profundo. Lo que nos permite entender, mis hermanos, esta mezcla de conceptos que David hace de sí mismo, es que la enfermedad que David menciona en este punto del Salmo, en primera instancia era una enfermedad del alma. David espiritualmente estaba tan enfermo que suplica misericordia al Señor. De hecho, ustedes notarán cómo avanza el Salmo, que él dice, yo estoy tan enfermo espiritualmente, que ahora esta enfermedad espiritual, esta tristeza, esta depresión por causa de mi pecado, es tan evidente que se ha exteriorizado y se ha hecho visible en un notorio decaimiento de mi salud física. ¿Lo entienden? Me enfermé espiritualmente por pecar y esto me ha afectado tanto que ahora físicamente estoy desgastado por causa de mi propio pecado. David se presenta a sí mismo delante del Señor como un hombre en pobreza y en necesidad. Se presenta como un hombre impotente y como un hombre necesitado. Se presenta delante del Señor como aquel mendigo que tirado en un andén le muestra sus llagas al mundo para moverlos a compasión. Y yo creo, mis hermanos, que este punto en específico ha de ser especialmente práctico para nosotros. Como David, tú y yo, querido hermano, deberíamos aprender a presentarnos delante del Señor y suplicar por su misericordia en medio de nuestras aflicciones, especialmente en aquellas aflicciones que nos han sobrevenido por causa de nuestros propios pecados. ¿Y sabes cómo deberías presentarte delante del Señor? Desprovisto de toda altivez, desprovisto de toda autosuficiencia, desprovisto de todo orgullo y de toda arrogancia. Contrario a esto, más bien deberías presentarte delante de Dios mostrando las heridas de tu corazón y teniendo la esperanza de que Dios a su debido tiempo sabrá socorrernos y visitarnos con misericordia. Luego el salmista, al final del versículo 3, hace una pregunta un tanto inquietante. ¿Qué dice la pregunta final? Él dice, ¿hasta cuándo? Hermanos, esta expresión es una expresión elíptica. ¿Eso qué significa? Una expresión elíptica comunica la idea de que el escritor de la expresión comunicó una parte de su sentimiento, pero la otra parte de su sentimiento debe ser puesta por los lectores. Y debe ser puesta no por lo que yo quiera poner ahí, sino a la luz de su contexto. En otras palabras, la pregunta completa de la expresión elíptica sería, ¿hasta cuándo, oh Señor, retrasarás tu misericordia para conmigo? Y es importante aclarar esto, mis hermanos, porque cuando David le pregunta al Señor, ¿hasta cuándo? No es como que le esté poniendo un ultimátum a Dios, como algunos hacen. Bueno, Señor, ¿hasta cuándo? No, ese no es el punto de David. La pregunta, ¿hasta cuándo, oh Señor, retrasarás tu misericordia conmigo? En realidad lo que refuerza es la profunda necesidad que David tenía de recibir la misericordia de Dios en medio de su aflicción. La pregunta, mis hermanos, expresa la profunda agonía que David estaba experimentando en su corazón por causa de sus propios pecados. Y que como él sabe que no hay nadie en los cielos ni en la tierra que pueda librarlo de esa su angustia, entonces él acude al único y verdadero benefactor de las almas, a Dios, y le dice, ¿hasta cuándo, Señor, seguiré sufriendo de la manera en la que sufro por causa de mi maldad? Ahora, yo quiero que ustedes escuchen esto que voy a decir con mucha atención, hermanos. Por favor, no se desconcentren. La misericordia divina, lo voy a decir así, saber que la misericordia divina tiene un hasta cuándo, es decir, un momento en el que vendrá,
nos permite entender que Dios ha designado un tiempo preciso para que sus hijos carguen cruces y que antes de ese tiempo no serán librados de esas aflicciones y que por lo tanto los creyentes en medio de sus aflicciones deben ser fortalecidos en confianza y en paciencia. Un buen ejemplo de esto que acabo de decir es José. ¿Recuerdan lo que pasó con José cuando estuvo en la casa de Potifar? Fue acusado injustamente de querer deshonrar, violar a la esposa de Potifar. ¿Y cuál fue la consecuencia de esto? Más de 3 años de encarcelamiento. Y no fue sino hasta que Dios manifestó su misericordia que él fue liberado. Y con esto permítanme afirmar lo siguiente, cristianos amados. Dios conoce y determina el tiempo de nuestra exaltación, así como el tiempo de nuestra humillación. ¿Escuchaste eso, hermano? Dios conoce y determina el tiempo de nuestra exaltación, así como el tiempo de nuestra humillación. Finalmente, en esta petición de misericordia, en el versículo 5 David dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. Y la idea que David quiere comunicar en esta expresión es que los muertos, a diferencia de los vivos, no tienen el privilegio de relatar las alabanzas de Dios en medio de la congregación. Es como si David estuviera diciendo, Señor, que yo me muera no tiene ningún provecho para tu pueblo. Oh Señor, pero si tú tienes misericordia de mí y me mantienes vivo, entonces yo seguiré exaltando tu nombre en medio de tu congregación. Matthew Henry lo resume de una forma muy simple, hermanos, pero que describe de forma precisa lo que David quiere decir. Matthew Henry dice, irse y estar con Cristo es lo más provechoso para los santos, pero quedarse en la carne es lo más provechoso para la iglesia. Dicho esto, hermanos, podemos avanzar al segundo punto del sermón, versículos 6 y 7. Yo titulé este segundo punto, David describe su condición. David describe su condición, versículos 6 y 7. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así. Mira la descripción que hace, tan descorazonada de sí mismo. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. ¿Qué acaba de hacer David? Bueno, David, mis hermanos, ahora ha pasado a describir los efectos de darse cuenta de que sus circunstancias se derivan de sus propios pecados. ¿Y cómo se describe David? Como un hombre que gime, como un hombre que llora y como un hombre que por causa de la tristeza que le ha provocado su propio pecado, incluso ha perdido el sueño. Esta, mis hermanos, es la descripción de un hombre que está siendo afligido por los terrores de su conciencia. De hecho, él dice que ha llorado tanto en su lecho, niños, lecho significa cama, él dice que ha llorado tanto en su cama que la ha inundado con un torrente de lágrimas, que es una forma muy poética de hablar. Y esta forma poética de hablar, mis hermanos, nos comunica que David realmente estaba en un gran desconsuelo y en una gran tristeza al considerar que los problemas que tiene hoy no fueron provistos por la providencia de Dios para formar en él el carácter de Cristo, sino que se derivan de sus propias acciones pecaminosas en contra del Señor. Ahora bien, si nosotros aceptamos que el contexto circunstancial de este salmo tiene que ver con el adulterio de David con Betsabé
y el posterior asesinato de Urías, entonces podríamos decir o destacar que las consecuencias que David ha soportado por ese pecado, en primera instancia fue la muerte del niño que se concibió como causa de ese adulterio. ¿Lo recuerdan? El niño muere. Pero después, en el cumplimiento de la profecía de Natán, donde le dijo que la espada no se apartaría de su casa, David tendría que ver cómo Absalón, su hijo, asesinaría a Amón. ¿Lo recuerdan? Quien había abusado sexualmente de Tamar, su hermana. Y luego Absalón quedaría con tanto descontentamiento en su corazón, con tanto disgusto y enojo en contra de su padre por la mala forma en la que manejó la situación, que decidiría rebelarse en contra de él para robarle el reino. Esa es la situación que David está viviendo por causa de su pecado. Y frente a semejante devastación que le ha venido por causa de sus maldades, el texto dice que David llora, afirmando, mis hermanos, que si los ojos sirven para algo, ha de ser para llorar por causa de nuestros pecados. De hecho, David dice que sus ojos se han envejecido a causa de sus angustiadores. ¿Saben lo que eso significa? David está diciendo que sus enemigos ya se enteraron del gran dolor que él está viviendo y de la gran tristeza que vive o experimenta por causa de sus pecados. Y ahora ellos se burlan, lo menosprecian, lo ridiculizan por manifestar dolor y arrepentimiento por sus pecados. Y eso será especialmente importante para el tercer punto de este sermón. Ahora bien, recordemos, hermanos, que la descripción desgarradora que David está haciendo de sí mismo en este punto del Salmo hacía parte de una oración. No pierdan eso de mente. Esto fue una oración que David escribió. ¿Para qué la escribió? Para que luego fuera musicalizada. Y pregunto, ¿para qué tenía que ser musicalizada? Para que se cantara en medio de la congregación. Es decir, esta oración tenía que cantarse en la adoración pública. ¿Saben lo que eso significa? Que esta descripción que David hace de sí mismo como un hombre miserable tenía la intención de comunicarle algo a quienes la escucharan y la cantaran. ¿Saben lo que esto comunica, hermanos? ¿Saben por qué ustedes y yo teníamos que leer esta descripción que David hace de sí mismo como un hombre muy, pero que muy miserable? Bueno, la teníamos que leer para entender que esta es la forma en la que debe verse y sentirse cada creyente que reconoce su pecado y se arrepiente genuinamente delante del Señor. ¿Entiendes eso? Así debe verse un creyente que realmente se ha arrepentido. Debe verse como miserable. Debe dolerle en su corazón haber pecado contra el Dios del pacto. Debe haber una herida profunda en su corazón al saber que ha menospreciado la misericordia divina. Un adepto a la fe cristiana, por adepto digo que no es cristiano, un adepto, alguien que simpatice con la fe cristiana, pueda que se sienta inconforme con sus pecados, porque le gusta ser moralmente correcto, o pueda que ligeramente se sienta entristecido por ellos, o simplemente, como ocurre en muchos casos, pueda que sea indiferente. Pero lo que vemos en el ejemplo de David para nosotros en este texto es que no ha de ser así con los verdaderos hijos de Dios, que deberíamos más bien sentirnos afligidos por los terrores de nuestra conciencia al reconocer que hemos pecado en contra de un Dios santo. En otras palabras, deberíamos considerar el disgusto de nuestro Padre Celestial como la cosa más terrible que nos pueda sobrevenir. Dicho esto, podemos avanzar al tercer y último punto de esta oración o salmo. Versículo 8 al 10. Este es el tercer punto del sermón, lo titulé El Señor escucha. El Señor escucha. Versículo 8. ¿Estamos todos allí, hermanos? Yo quiero que ustedes y yo leamos esto con especial gozo en el corazón. Dice la palabra del Señor:
Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. ¿Por qué? Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos y se volverán y serán avergonzados de repente. ¿Ustedes notaron ese cambio de ritmo tan extraordinario que acaba de ocurrir en este salmo? El cambio de ritmo, mis hermanos, es evidente. David en estos 3 versículos declara que como un retoño que brota de un tronco cuyas raíces están firmemente plantadas en la tierra, así será con él. Pues ahora su esperanza en el Señor ha vuelto. ¿Por qué? Porque Dios lo ha escuchado en medio de su angustia. Wow. Noten esto, hermanos, y esto es muy importante. Y yo mientras preparaba el sermón, yo me emocionaba con cada punto y yo decía que el Señor grabe esto en nuestros corazones. Y este fue uno de los puntos. Noten esto, hermanos, las circunstancias externas de David, cuando David dice, Dios ya me escuchó, sus circunstancias externas no habían cambiado. ¿Y por qué sabemos esto? Porque aquí mismo en el versículo 10, David dice que sus enemigos serán tiempo futuro, avergonzados y turbados. Noten que sus enemigos siguen respirando amenazas de muerte en contra de él. Lo que significa esto, mis hermanos, es que el consuelo de David no estaba condicionado por sus circunstancias externas, sino que su consuelo estaba íntimamente ligado a la misericordia divina. Después de llorar muchas noches y de forma continua y estando en su momento de mayor angustia y tal vez muy cansado por el largo retraso de su liberación, ahora David, al saberse escuchado por Dios, se agita para cantar con alegría el restablecimiento de su esperanza. Es como Calvino diría, la gracia de Dios es la única luz de vida para nosotros. Pregunto, ¿la gracia de Dios es la única luz de vida para ti? Amén. En este sentido, mis hermanos, repito, yo creo que este salmo se hace especialmente práctico e instructivo para todos nosotros, pues nos enseña que aún en los peores momentos de nuestra vida podemos acudir a Dios y buscar en nuestro Padre Celestial su misericordia. Y que el mayor consuelo que podamos recibir desde el momento en el que oramos y hasta que recibamos la respuesta del Señor, ¿saben cuál será el consuelo que nos sostendrá en todo ese tiempo? Saber que por causa de Cristo Jesús, el mediador del nuevo pacto, nosotros somos escuchados por el Dios Padre. Ese es nuestro consuelo. No estamos como un barquillo que es llevado de aquí a allá en medio del mar. Cristo Jesús es el capitán que dirige nuestro barco y hace que nuestras